La cefalea tensional es el trastorno de cefalea primaria caracterizado por dolor de cabeza bilateral de intensidad moderada con una calidad tensora. En el caso de la paciente, el dolor se localiza en la región frontal y se describe como presión alrededor de la cabeza. Este dolor lleva más de 15 días y es frecuente. Por otro lado, la cervicalgia es el dolor persistente en la región cervical por sobrecarga muscular. Entre los signos y síntomas que se pueden evidenciar está la debilidad muscular, el rango de movimiento activo y pasivo restringido, la postura inadecuada de la cabeza, el estrés laboral y la irritación de las raíces nerviosas. Paciente de género femenino de 35 años con diagnóstico médico de cefalea tensional y cervicalia. La paciente presenta factores de riesgo como el sexo y la edad y factores de riesgo laborales. La edad y el sexo, ya que es más prevalente en mujeres en edad comprendida de 30 a 39 años que en hombres. Y factores de riesgo laborales como la posición sedente prolongada y el uso excesivo del computador, ya que trabaja como secretaria en una oficina. Los factores etiológicos son el estrés psicológico y laboral, que generan un aumento de la tensión muscular. También una mala postura estática de la cabeza y el cuello durante su actividad laboral, lo que le genera un aumento de la curvatura fisiológica normal, es decir, una hiperlordosis. También, combinado con la edad, hay una degeneración o cambio articular por movimientos repetitivos que le genera cierta rigidez. Para esta paciente, la categoría que se ve más comprometida es el dolor. Esta paciente será evaluado a través de la prueba de tracción de columna vertebral cervical, un test específico para este tipo de pacientes. Lo que permite es diferenciar entre el dolor radicular cervical y el dolor muscular cervical. Consiste en realizar una tracción colocando las manos en el occipital y la mandíbula del paciente. Lo que vamos a evaluar es que si hay un aumento del dolor durante la tracción, indica alteración de tipo muscular, pero si en cambio el dolor disminuye, indica irritación de las raíces nerviosas. En el caso de la paciente hubo un aumento del dolor a nivel cervical debido al estrés laboral y la mala postura que adopta, causando en la región cervical aumento de la tensión muscular. Para tratar este dolor, la intervención consistirá en la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea de baja frecuencia, corriente pulsátil bifásica, aplicando los electrodos en la zona cervical o también un electrodo en la parte frontal de la cabeza y el otro en la zona cervical. Lo que queremos conseguir es modular el dolor a nivel periférico, estimulando la producción y liberación de opiáceos endógenos. Como sabemos que estas patologías se deben a una sobrecarga muscular que en nuestra paciente claramente se evidencia debido al estrés laboral que maneja, otra intervención fisioterapéutica que utilizaremos es la estimulación eléctrica muscular de baja frecuencia con corriente pulsátil bifásica que aplicaremos en el vientre muscular de los músculos anteriores del cuello, esternocleidomastoideo, escalenos, trapecio, entre otros. Esto con el fin de reducir los espasmos musculares, produciendo fatiga en los músculos para relajarlos. La segunda categoría que vamos a evaluar es la integridad de nervio periférico y craneal. Utilizaremos una prueba específica para columna cervical, que es la prueba de Spurling, la cual valora el estado de las raíces nerviosas cervicales y las carillas articulares. Consiste en que el paciente incline y rote la cabeza mientras colocamos una mano sobre el vértex y con la otra ejercemos un golpe. Luego le pedimos que realice una extensión de columna cervical y realizamos el mismo golpe. Esta prueba será positiva si durante su realización la paciente presenta dolor. En este caso la prueba es positiva. Esto se debe a la deficiencia postural que presenta la paciente, ya que tiene una postura inadecuada durante su jornada laboral que le genera cambios degenerativos en las vértebras cervicales, reduciendo el espacio intervertebral, ejerciendo presión sobre las superficies articulares, lo cual comprime e irrita las raíces nerviosas, ocasionando el dolor. Como intervención fisioterapéutica utilizaremos la tracción mecánica a través del aparato barbujejo de tracción cervical,
de modo intermitente con una fuerza de tracción comprendida entre 4 a 11 kilogramos, ya que iremos progresando. Esto consiste en que colocamos el barbuquejo a nivel occipital, ubicando al paciente en posición de cúbito supino. El ángulo de tracción será de 20 a 30 grados de flexión y se realizará una fuerza central simétrica, que nos generará aumento de la separación de los agujeros intervertebrales y de los espacios discales, además de estirar las partes blandas circundantes y relajar los músculos. La siguiente categoría a evaluar es la integridad esquelética. Utilizamos rayos X lateral de columna cervical, en el cual evidenciamos hiperlordosis cervical con disminución del espacio intervertebral, esto debido a la deficiencia postural de la cabeza y el cuello y los movimientos de flexión y rotación que realiza, causando la desalineación de la columna vertebral, que en la paciente aumenta la curvatura cervical y disminuye los espacios intervertebrales. La siguiente categoría a evaluar es postura, en la cual utilizaremos la cuadrícula y la plomada. Como hallazgos en nuestra paciente evidenciamos la inclinación derecha, la hiperlordosis cervical, la cabeza protruida, los hombros anteriorizados y las escápulas en abducción. Esta mala postura se debe a una postura estática de cuello y cabeza ascendente que lleva mucho tiempo realizando, lo cual la llevó a la desalineación de los segmentos articulares, generando una adopción corporal para poder compensar las cargas y las tensiones a nivel cervical, y así de este modo estabilizar la columna. Para intervenir tanto la integridad del nervio periférico como la integridad esquelética y la postura, utilizaremos el pilates terapéutico, que nos permite un control y conciencia de la postura dinámica a través del uso del cilindro de espuma y el Cadillac. Estos ejercicios que vamos a realizar serán progresivos, empezando en una posición de cúbito supino, donde simplemente ejerceremos presión sobre las apófisis espinosas y la musculatura cervical y paravertebral. Progresaremos de cúbito prono, en el cual la paciente deberá deslizar los brazos sobre el cilindro de espuma, consiguiendo disociar el movimiento escapular. Y por último, lo que vamos a hacer es que en posición bípeda vamos a realizar tanto flexión de tronco como de cuello, ayudándonos de una banda elástica que ajuste el alineamiento de la espalda y brinda información sobre la articulación durante el movimiento. Todo esto para conseguir la percepción del correcto alineamiento de los segmentos que se origina en cada movimiento y postura. La siguiente categoría que vamos a evaluar es muy importante en nuestra paciente y es la integridad y movilidad articular. La prueba que utilizaremos es la prueba de compresión en flexión y extensión. Esta comprueba la integridad de los cartílagos y los agujeros intervertebrales cervicales. Ubicamos al paciente en sedente mientras colocamos las manos en el vértice del cráneo y le realizamos una flexión. Luego realizamos la extensión a 30 grados y efectuamos una presión axial en dirección caudal, es decir, ejercemos una presión hacia abajo. Si existe prolapso posterolateral de los cartílagos, las molestias disminuirán al efectuar la presión. Pero si al ejercer la presión aumenta el dolor, se trata de irritación de los cartílagos intervertebrales por cambios degenerativos. En nuestra paciente hay un aumento del dolor al movimiento. Este aumento del dolor se debe a los cambios degenerativos en las vértebras cervicales a causa de la hiperlordosis que presenta la paciente y la postura estática prolongada en sedente que realiza. También a los movimientos repetitivos del cuello que generan disminución del espacio intervertebral, por consiguiente desgaste en el complejo articular, ocasionando la rigidez que limita la movilidad, es decir, presencia de hipomovilidad en el segmento cervical. Como intervención fisioterapéutica para la integridad de la movilidad articular y el rango de movimiento, utilizaremos también la tracción mecánica, ya que aumenta el espacio intervertebral, mejorando la movilidad, y lo acompañaremos de ejercicios de flexibilidad, específicamente estiramientos activos estáticos para la región cervical. Estos ejercicios serán de tipo progresivo, en donde la paciente en posición sedente realizará flexión, extensión, inclinación lateral derecha, inclinación lateral izquierda.
y rotaciones, todo esto con el fin de elongar las fibras musculares y aumentar el rango de movimiento cervical. Como siguiente categoría y muy importante en nuestro paciente es la de vida laboral. Esta será evaluada a través de un cuestionario de calidad de vida laboral que se compone de diferentes escalas que evalúan las condiciones de trabajo, el ambiente laboral, el bienestar y los factores de riesgo psicosociales durante el trabajo. Esto es muy importante ya que sabemos que la patología se desencadenó debido al estrés laboral y la sobrecarga muscular, ya que la ergonomía deficiente del espacio de trabajo, la sobrecarga laboral y la mecánica corporal que adopta contribuyeron a desarrollar las patologías que es la cefalea tensional y la cervicalia. Como intervención fisioterapéutica, realizaremos un programa de entrenamiento funcional donde realizaremos condicionamiento en el trabajo a través de pausas activas y normas de higiene postural que le enseñaremos a la paciente con el fin de que las realice cada 1 hora durante su jornada laboral. Por último, también realizaremos un entrenamiento laboral sobre la ergonomía postural, ya que la paciente se encuentra en posición sedente prolongada durante su jornada laboral. Para ello entonces le indicaremos cuál es la postura correcta, indicándole que la cabeza y el cuello deben ir en posición recta y los hombros relajados. La distancia que debe tener entre los ojos y el monitor es de 45 a 55 centímetros con el fin de no afectar la vista. Los antebrazos y brazos deben ir a 90 grados, pegados al cuerpo. La espalda debe ir recta. Los muslos y las rodillas deben generar un ángulo de 90 grados y los pies deben ir pegados al suelo. Todo este entrenamiento y estas posturas para mejorar la mecánica corporal de la paciente y disminuir la carga sobre la zona cervical y la espalda.